¿Cómo están, alumnos? Hoy vamos a ver un tema muy importante para ustedes, patologías neoplásicas benignas y malignas de la cavidad bucal, que ustedes tienen que tener en cuenta, de buscarlas exhaustivamente dentro de la misma, dentro del paciente, cuando, digamos, encuentren este tipo de lesión. En la primer parte de esta clase vamos a ver neoplasias benignas más frecuentes que encontramos en boca, ejemplos de los que pueden encontrar habitualmente, y en el bloque siguiente de la clase vamos a ver las patologías malignas de la cavidad bucal, comenzando, ¿no es cierto?, con los tumores malignos, en especial los que afectan más frecuentemente, aunque toda la patología de tumores malignos y benignos de la economía del organismo pueden afectar la boca. Vamos a ver solamente los casos más importantes de esta clase, de estos tumores. Como primera medida, tenemos que diferenciar macroscópicamente y microscópicamente, que ustedes ya conocen lo que es el término macroscopía y microscopía, de la diferencia entre tumores benignos y malignos. ¿Qué características tienen los tumores benignos? En general, ya sea macroscópica o microscópica, que son de superficie externa lisa, bien delimitados, de color uniforme y homogéneo y de consistencia firme. Eso correspondería a las características macroscópicas del tumor. En cuanto a las características microscópicas de un tumor benigno, vemos que hay una proliferación de células maduras. ¿Qué significan estas células maduras? Que son células muy semejantes a las que dio origen a ese tumor, o sea, al órgano donde nació ese tumor. Hay escasa vascularización, escasas mitosis, y generalmente esas mitosis son típicas, o sea, no tienen alteraciones malignas y nunca dan metástasis. Eso tengan en cuenta, que en este caso el tumor benigno no da metástasis. En cuanto a los tumores malignos, tenemos que ver que las características macroscópicas de la misma es que tienen una superficie externa de forma irregular. La cápsula puede ser incompleta o no presentarlas, o tener en algún caso la reacción del tejido circundante formando una pseudocápsula. En cuanto a la histoarquitectura, es desorganizada. La histoarquitectura, ya estamos hablando de lo que es microscópicamente cómo está alterada. Hay una desorganización de la proliferación celular, con células inmaduras, células atípicas, con mucha vascularización. Esa vascularización se traduce en el tumor como zonas de necrosis y de hemorragia, con crecimiento rápido, y otra cosa que tiene, que son infiltrantes. ¿Qué significa infiltrante? Que rápidamente va a comprometer la zona o el tejido vecino o circundante a este tumor. Las mitosis, en este caso, ya son atípicas y son de variable cantidad de acuerdo a la malignidad del tumor, y dan metástasis, que ustedes ya vieron en el práctico anterior que era metástasis, en el teórico anterior lo que era metástasis, y ustedes la van a ver como estos tumores prácticamente casi todos dan metástasis. Depende, por supuesto, del estadio en que se los encuentra. Cuando más rápido ustedes van a tener el diagnóstico del tumor, mejor. Así vemos
y prevenimos que se extienda al resto de los tejidos. ¿Cuáles son los tumores benignos más importantes? O sea, no los vamos a ver en su totalidad, pero lo vamos a dar como ejemplos los más importantes que ustedes pueden llegar a encontrar más frecuentemente a nivel de mucosa bucal. Tenemos los de revestimiento, que es el papiloma y el queratocantoma, que es considerado un tumor. Los glandulares, como el adenoma, los conjuntivos, el fibroma, el lipoma, el mangioma, etc. Los melánicos, los nevus. Por supuesto que de todo esto tenemos contrapartidas malignas que vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede ser el papiloma? El papiloma es una lesión que frecuentemente está asociada, es una lesión que ustedes ven acá, ¿ves? Blanquecina, sobreelevada, ¿ves? En este caso es una lesión sésil porque es bastante alargada, extensa, ¿no es cierto?, en su base, y está asociada frecuentemente a infección viral o es causada por HPV. También la imagen que tenemos acá es una imagen plana, pero puede ser exofítica, pediculada. Generalmente son de hasta 1 centímetro, no son muy grandes, son solitarios o pueden ser también en algunos casos de múltiples. En este caso vemos que es una sola lesión sésil, bien delimitada y sobreelevada. ¿Cuáles son las localizaciones de este tumor más frecuentes? Las localizaciones más frecuentes las tenemos en paladar blando, en la úvula, cara ventral y dorsal de la lengua y en la encía. Esas son las localizaciones del papiloma. Histopatológicamente es muy lindo, es como un arbolito, digamos. Ustedes lo que van a ver acá es un núcleo de tejido conectivo que corresponde al corion del órgano que le da origen, que tiene saliencias hacia el exterior, o elevando, ¿no es cierto?, el epitelio plano estratificado de revestimiento. Esas saliencias del conjuntivo se llama papilomatosis, y el engrosamiento marcado del epitelio que lo está revistiendo en forma de dedo de guante, se lo ve que está marcadamente engrosado, constituyendo la acantosis. Entonces hay acá una acantopapilomatosis. Y como ven en este esquemita, por la superficie puede tener finas capas de queratina, que en este caso va a ser una paraqueratosis. El estrato espinoso va a estar marcadamente engrosado, la capa basal va a estar conservada, y el núcleo, si bien es de tejido conjuntivo, puede ser edematoso, puede estar acompañado de áreas de tejido adiposo y estar vascularizado. Pasamos a la próxima, donde vemos un queratoacantoma como ejemplo de tumor benigno de la superficie, del epitelio de la superficie, en este caso del epitelio pavimentoso, o sea, el externo, que en relación a la boca lo tenemos en este caso en el labio. El queratoacantoma proviene de epitelios de los folículos pilosos de los conductos sebáceos. Generalmente está en relación a áreas expuestas al sol, pero lo tenemos en este caso en el labio como una lesión excavada, cubierta de queratina o sea, como tapada por la queratina, como un tapón queratóxico en superficie,
y bordes blanquecinos sobreelevados. Es de rápida evolución. Se da en edades aproximadamente entre los 50 años o más. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Y el diagnóstico diferencial, que a veces es muy difícil para el patólogo, es con el carcinoma epidermoide, porque hay que buscar muy bien la zona profunda de esta lesión para diferenciar si es el queratocantoma benigno o en realidad el tumor más frecuente en boca, que es el carcidermoide. Histopatológicamente está constituido por gran cantidad de queratina en su superficie, en forma de láminas o tapones, mucha queratina. Esto es lo que veíamos que está como tapando ese hueco ese hueco que se forma, ¿no es cierto?, en la superficie clínicamente en la superficie de este tipo de tumor. Y después vemos la proliferación de este epitelio marcadamente acantósico, pero que es maduro, no tiene atipía, no tiene alteraciones malignas, no hay células con macrocariosis, ni hipercromasias, ni nada, no van a encontrar eso, van a ver que el borde inferior de esta lesión, que es lo que tenemos que mirar para diferenciar con un carcinoma, está maduro. No, hay una maduración hacia el fondo de este tipo de tumor. Y después el tejido conectivo subyacente no está comprometido. Es lo mismo que ven acá en esta imagen, que tiene el epitelio de revestimiento normal del labio que vimos anteriormente. Acá hay una ruptura brusca, ¿no es cierto? Y la proliferación, o sea, el hueco, como podríamos llamarlo, un hueco que forma este tipo de lesión. Con este epitelio, que ustedes saben bien, es un epitelio acantósico y escamoso, con producción en gran cantidad de queratina hacia superficie. Y acá vemos queratina, la acantosis del epitelio, algunos leucocitos. Es importante porque los leucocitos, por supuesto, alrededor de cada tumor, sea benigno o sea maligno, van a estar apareciendo tratando de defender al organismo de cualquier lesión. Otros tumores benignos que vamos a tener y que es frecuente de encontrarlos son los tumores benignos de origen glandular. Por supuesto, en la boca tenemos muchos tipos de glándulas salivales. Las salivales mayores, las salivales menores. Pero están las salivales accesorias en gran cantidad. Y esas gran cantidad de glándulas salivales accesorias pueden estar diseminadas a través de toda la boca, ya sea en el paladar, en la mucosa bucal, en los carrillos, en la lengua, en la base de la lengua, en cualquier alrededor de los labios, en la parte interna del labio. Ahí podemos encontrar tumores benignos de glándulas accesorias de la boca, y por supuesto que los benignos de las glándulas salivales. Dentro de estos tumores benignos tenemos los de tipo acinoso, papilar, el cistoadenoma, el fibroadenoma y dentro de eso el adenoma trabecular. También hay un adenoma que acá no está descrito, que es el adenoma de tipo basaloide, que también es benigno. Parece un carcinoma vasocelular, pero de características benignas. ¿Cómo
¿Cómo es el adenoma acinar? El adenoma acinar forma realmente acinos semejantes a los que forman las glándulas salivales. ¿Mm? Los acinos de las glándulas salivales normales pueden ser muy parecidos a los de un adenoma. O sea que tienen una luz central, un revestimiento y células mioepiteliales que la vemos acá, por ejemplo. Pero son todos formados por acinos glandulares. O sea, sería la parte donde se forma, ¿no es cierto?, la secreción, porque la glándula está formada por acinos y por conductos. En este caso es donde se forma la secreción salival. Otro ejemplo que podemos dar, así a grandes rasgos, de otros tumores benignos de origen mesenquimático, como vimos allá, es el fibroma. En este caso, el fibroma, la mayoría son lesiones reactivas que ya vimos anteriormente, como hiperplasia fibrosa, y clínicamente están localizados, ven acá perfectamente cómo están localizados a nivel de encía, como una tumoración sobreelevada, bien delimitada, de superficie externa muy lisa, blanquecina, rosada, pálida, no hay cambio, no hay grandes cambios en cuanto al color de la lesión, lo cual ya implica que esto puede ser una lesión benigna. Puede llegar a tener, ¿no es cierto?, queratina en superficie, o sea, una paraqueratosis, lo que hace que sea un poquito más blanquecina que el resto de la zona, pero está bien delimitada. Este está ubicado, ¿no es cierto?, en el surco gingival o la papila interdentaria. Acá tenemos un ejemplo, una palabra que es el épulis. El épulis significa, ¿no es cierto?, una lesión sobreelevada clínicamente. Y lo que vemos histopatológicamente sí es un revestimiento de un epitelio plano, o sea, un epitelio escamoso, plano estratificado, en este caso por el roce o por la proliferación que está sobresaliendo, hay un roce, hay un continuo traumatismo, pequeños traumatismos allí, se forma, ¿no es cierto?, una hiperqueratosis. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que a nivel del corion hay una proliferación exagerada y que da la forma redondeada de este tumor, que es la proliferación fibrosa, o sea, todo esto que ustedes ven acá es tejido conectivo fibroso en gran proliferación, constituyendo lo que se llama un fibroma, sin atipías, con poca vascularización, como dicen realmente las características microscópicas de un tumor benigno, muy parecido al tejido de origen, que es el tejido fibroso del corion, de la mucosa bucal, en este caso de la encía, y con pequeños vasos y otros un poquito más grandes. Puede llegar a estar, de acuerdo a la lesión, si está traumatizada o no, puede llegar a tener pequeñas ulceraciones, que hasta se pueden ver como exulceraciones, o pueden no tener ninguna alteración. Y siempre están acompañados de muy escaso grado inflamatorio. Otro ejemplo de tumor mesenquimático benigno que podemos llegar a encontrar, ¿no es cierto?, en la mucosa bucal y en el cuello es el lipoma. No es tan infrecuente como ustedes piensan. Es frecuente de encontrar lipoma en la cavidad bucal. Se ubica en el tejido submucoso, o sea, debajo del tejido epitelial,
Lo más frecuente es que lo encontremos a nivel de las mejillas. Afecta fundamentalmente a personas adultas en una relación igualitaria entre varones y mujeres y generalmente son bien delimitados, a la palpación son muy blandos, son desplazables, o sea, ustedes lo pueden llevar hacerlo, digamos, al tacto, puede ser que se desplacen sobre la superficie, y de un color al corte, un color amarillento y de superficie lisa. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta histopatología? Es como huequitos, digamos, como una proliferación de células que ustedes ya conocen, células del tejido adiposo, pero células todas maduras. No hay atipías. Acá vemos que corresponde, ¿no es cierto?, a la mucosa de la mucosa bucal. Vemos el epitelio de revestimiento que está con poca, las papilas son muy pequeñas, está bastante adelgazado el epitelio y por debajo vemos el corium de tejido conectivo. Más hacia adentro vemos una fina cápsula de tejido conectivo, que es la cápsula que ya forma este tipo de tumor benigno. ¿Y cómo está constituido? Por una gran cantidad de células adiposas, que son todas estas células blanquitas que ven acá, con un núcleo puntiforme que generalmente está desplazado hacia la periferia como en anillo de sello, como ven acá. ¿Por qué lo vemos blanco? Porque esta es una coloración de hematoxilina eosina y por lo tanto en el proceso para esta coloración la grasa desaparece. Para ver la coloración del tejido adiposo de un color rojo rutilante tenemos que hacer coloraciones especiales que son los sudanes. Sudanes 2, sudanes 3 o 4. Generalmente se usa el sudán 4. Ustedes ven entonces las características benignas que forman este tumor y viene encapsulado por una fina cápsula de tejido conectivo. Aparte vemos que hay una vascularización, todos estos son vasitos, acá hay un vaso de mayor tamaño, pero son vasos que no son en gran cantidad, ni hay zonas de hemorragia ni hay zonas de necrosis. Por lo tanto, también se corresponde con un tumor mesenquimático. Otro tumor que puede aparecer, otro tumor mesenquimático que forman, ¿cierto? Son tumores especiales que forman vasos sanguíneos. Es muy frecuente de encontrarlos en niños desde el nacimiento o puede ser también que aparezcan más tardíamente, pero generalmente son en niños la localización en boca o en la zona, ¿no es cierto?, que les corresponde a ustedes, los odontólogos, en la cavidad bucal, en los labios, en la lengua. En todos esos sectores de la mucosa pueden aparecer, ¿no es cierto?, este tipo de tumor, que es una proliferación vascular llamado hemangioma. No hay predilección por el sexo, son elevados, multinodulares, rojo azulados, blandos. A la compresión se tornan blanquecinos. ¿Por qué? Porque los vasitos, al comprimirse, van a
hacer que la sangre que está dentro de los vasos desaparezcan y van a formar una zona, van a dejar una zona blanquecina. Hay otras variedades que podemos encontrar, pero son intramusculares, intraóseos, integrando síndromes, etc. Hay muchas variedades de hemangiomas que podemos encontrar, pero a ustedes lo que les importa y tienen que buscar, ¿no es cierto?, cuando encuentran alguna lesión en boca, tienen que buscar este tipo de tumor. Lo tenemos en este caso en la lengua, que es muy frecuente de encontrar, como una lesión sobreelevada, redondeada y de color violáceo, bien delimitada. Podemos encontrarla en el labio, como una zona redondeada, también sobreelevada de un color más oscuro ya, o un color violáceo a negruzco. O en caso de síndromes o lesiones muy grandes, estos generalmente son hemangiomas ya con los que nacen los pacientes, los tenemos que tomar toda la hemicara izquierda del mismo y compromete al labio. Vemos que su color, por supuesto, es un color violáceo, rojo, y en general a veces por ejemplo acá en el labio lo vemos como sobrelevado o puede ser plano. ¿Qué es lo que vemos histopatológicamente? Histopatológicamente con hematoxilina eosina a un aumento moderado vemos que hay una gran proliferación de células endoteliales formando vasos sanguíneos. Por fuera, ustedes ven acá que hay menos cantidad de proliferación de vasos sanguíneos, pero en esta zona bien delimitada vemos una gran cantidad de células endoteliales típicas, porque después van a ver que esos vasos son todos benignos, que forman este tipo de tumor. Hay algunos que son de luces más grandes, otros de luces más pequeños, otros mucho más pequeños como esto, pero toda esa proliferación es de proliferación de células endoteliales y es benigna. Y acá vemos cómo se forman realmente los vasos sanguíneos, esto es a mucho mayor aumento. Vemos que esos vasos sanguíneos están bien delimitados y son vasos capilares, de pequeño calibre. Y son capilares porque su luz es grande, si bien está agrandada, la pared del mismo está formada solamente por células endoteliales. De ahí que se llama hemangioma capilar.